Buen día. Bien, gracias por haber venido. Bueno, semanas agitadas en lo político, en lo social, en lo económico. Particularmente esta semana se trató el tema o el proyecto que obtuvo dictamen de frenar los tarifazos en el Senado. Sí, efectivamente, y es un proyecto que al menos de 4 senadores del bloque argentino federal que integran la comisión, se busca incorporar una sugerencia que hizo directamente el gobernador de la provincia. El gobernador Urtubey hizo una sugerencia bastante interesante que tiene que ver con la reducción del IVA. Sí. Uno de los componentes de la tarifa es el IVA y el gobernador lo que plantea son 2 cosas que me parecen importantes. Por un lado, el tema de la reducción del IVA, de un 21% pasar a 10,5 en el caso de los residenciales, también reducirles el IVA en una alícuota especial a las pymes y después algo que ahora presentaron proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación, que es que AISA y después la empresa de energía eléctrica EDESUR y EDENORTE, que sirven en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, se hagan cargo como corresponde los porteños y los bonaerenses y no todo el país, porque resulta que estas 3 empresas brindan servicios en estos 2 lugares, pero los pagamos todos los argentinos y lo regula el Congreso de la Nación, lo cual verdaderamente es un absurdo y eso da pie a que algunos gobernadores salgan con cara de, bueno, nosotros vamos a hacer un sacrificio patriótico, cuando en realidad no sacrifican nada porque los mantiene todo el país. Entonces, bueno, estas dos iniciativas del gobernador la queremos plantear también en el recinto cuando se trata el tema de las tarifas, ahora el día miércoles. Puede ser un momento histórico, pero de verdad, porque tantas veces se habla de federalismo, ¿no? De las inequidades, de las desigualdades que hay en materia tarifaria, por ejemplo, ¿no? Como punta de lanza, ¿no? Porque eso se refleja en todo, en el interior y Buenos Aires. ¿Puede ser realmente un quiebre en ese sentido para que se equipare un poco? Sí, a mí me parece que es una iniciativa importante, que Dios quiera que pueda prosperar el miércoles y un poco lo que vos señalabas, ¿no? Es la punta del iceberg, porque si vamos a hablar de inequidades, existen y muchísimas. Yo estoy en la Comisión de Pymes del Congreso de la Nación y uno de los artículos que falta reglamentar de la ley de pymes es casualmente el que establece las políticas diferenciales para las distintas provincias, puntualmente las provincias de frontera. Nosotros el otro día, hace 2 semanas, en realidad nos juntamos con el ministro, los salteños nada más, nos juntamos con el ministro de la Producción, con el ministro Cabrera, y uno de los temas que le planteamos casualmente es la necesidad de reglamentar este artículo, porque ¿cuál es el problema? Si el tema tarifario es exactamente el mismo en Buenos Aires que en Salta, ¿por qué vamos a invertir o por qué va a venir la gente a invertir en Salta cuando en Buenos Aires tiene ahí nomás el puerto, es distinto el nivel de vida, digamos, el salario promedio en Buenos Aires no es el mismo que el salario promedio acá, el costo de vida es diferente, es decir, los salteños, nuestra producción para que salga al puerto, en flete nomás pagamos 1.000 pesos. Nunca vamos a poder competir con el productor de la pampa húmeda que por lo mismo paga 200, claro. O sea, es verdaderamente imposible. Así que bueno, planteamos también la necesidad de esto. Este lunes estuvieron del Ministerio de la Producción, tuvieron una reunión muy importante con el ministro Emiliano Estrada y con el Consejo Económico y Social de la provincia, porque estamos viendo de empezar a avanzar en la reglamentación de esta ley y sobre todo que el norte, o por lo menos el Plan Belgrano, esto que decía el presidente y que lamentablemente quedó en un simple discurso, que es el Plan Belgrano para las provincias postergadas. ¿Usted coincide con eso también? De que quedó relegado y postergado, bueno, demorado, como lo dijo Javier David, por ejemplo, ayer en la presentación del proyecto que usted mencionaba recién, que él tiene miedo o tiene temor en todo caso de que el ajuste como requisito, como condición del Fondo Monetario, repercuta en la paralización de obras en el norte, por ejemplo? Sí, de hecho yo hice ya un pedido. O el traslado de fondos de Salta a Santa Fe, citó un caso puntual. Claro, concretamente, por ejemplo, en Salta habían 2 obras muy importantes que se iban a hacer en el norte, que de hecho hubieron manifestación en Salvador Más, en Tartagal. Exactamente, el ramal C15 tenía 2 etapas. Una que implicaba la construcción de 3 puentes que nos llevaban a Bolivia y otro un tramo más abajo que se tenían que rehacer todo el tema del entramado ferroviario. Resulta que se habían hecho las adjudicaciones, se había llamado licitación, se adjudicaron las obras y después se cerraron. Yo le pregunté al jefe de gabinete de eso,
Lo que me contestó realmente una locura. Le digo, bueno, cuando sepa la respuesta, porque me dijo, no, se va a hacer más adelantito y un poquito más abajo. El que es el poquito más abajo no tengo idea y el más adelantito tampoco. Entonces digo, bueno, mire, cuando sepa, me lo dice por escrito, porque si no después uno se le hace muy difícil controlar. Y a uno le estremece un poco, porque de esa forma, con ese criterio, deben haber manejado el tema de las inundaciones, por ejemplo. Pero, por ejemplo, mire, con el tema del C15 puntualmente, prometieron más de 5.500 millones de pesos que iban a destinar al norte y 2.600 fuentes de trabajo. Lo único que habían empleado eran 50 personas en la localidad de Yuto, a la que un mes más tarde despidieron porque resolvieron no hacer las obras. Curiosamente, cuando se paralizan las obras en Salta, se empieza a hacer una obra en el puerto Rosario. Eso generó que nosotros tengamos una reunión con el ministro Dietrich de Transporte y cuando le preguntamos le decimos, bueno, mire, siempre el presidente habla del tema del ferrocarril, del Plan General Belgrano y demás, ¿por qué trasladan estas obras? Y la respuesta de Dietrich fue, bueno, ¿para qué quieren ustedes los trenes si no hay un puerto en buenas condiciones donde llegar? Entonces empecemos por el puerto. Ahora, ¿qué es lo curioso y qué es lo que preocupa? Cuando se reforma la Constitución del 94, se establece la elección directa del presidente. ¿Y esto qué significa? Que el presidente, para ser presidente, necesita fundamentalmente los votos de la capital, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza o Córdoba. Nosotros representamos el 3% del padrón electoral. Entonces no es casualidad que se suspendan obras en Salta para hacerlas en Rosario o en Buenos Aires. En Buenos Aires, miren chicos, cualquiera que va a Buenos Aires ve la cantidad de obras que se están haciendo y obras millonarias, o sea, el soterramiento del Sarmiento, que hay funcionarios implicados, bueno, con esta justicia que se mueve desde el pasado, pero no desde el presente, hay un montón de funcionarios implicados, son obras millonarias y les doy un ejemplo. El año pasado, el presidente, por decreto de necesidad y urgencia, trasladó 45.000 millones de pesos que estaban destinados al Plan Belgrano, del presupuesto, perdón, al soterramiento del Sarmiento. ¿Y por qué hablo del Plan Belgrano? Porque las obras del Plan Belgrano durante 2 años eran de 40.000 millones. O sea, una sola obra en Buenos Aires vale lo que 2 años obras en 10 provincias. Claro, Entonces esa es la lógica de este gobierno.